Filippini. Ataca Guaraní con Eduardo Filippini. Centro para Caña. Va Caña, recibió Caña. Quiere girar, está muy marcado. Le dio a Notario, le pega de zurda, le pega de zurda. El remate, ¡gol! Notario de zurda, acomodó y le pegó con toda la intención. Una comba preciosa, hace la pelota y se mete en el ángulo de mesa. Hugo Notario pone en ventaja a Guaraní. Guaraní, noche lluviosa, le está ganando 1-0 al 3 de febrero. Puso presión en los primeros minutos del segundo tiempo y encuentra finalmente el gol el equipo de Guaraní. Todo nació en una pelota que la recuperó Filippini y se la puso profunda a Cáceres Cañete, que tras acomodarla le dio el pase a Notario y este... No se queda, ¿no? Filippini, la pelota puesta para Mendoza, fondo de cancha para Fabro, Fabro escapó, Fabro tiró, ¡gol! Jonathan Fabro define estupendamente, una muy buena carga que armó el equipo de Félix Darío León. Fabro llegó primero, Mendoza habilitó pase profundo, preciso. Fabro así, ante la salida del arquero, con técnica, con calidad, supera a Leo Bordate y Guaraní parece haber liquidado el pleito. Guaraní 2, 3 de febrero 0. Sí, un gran gol, así como el anterior. Este también preciso, de otra naturaleza, de otro tipo de gestación, con el balón. Jugó muy claro. Lo sacaron a Herme Valdés del equipo. Ahí está el Tata. Está encima de las cabinas. Pedro Sandoval. Modesto es el preparador de arqueros del Cerro Porteño. Así mismo. Entonces es el bicampeón de la temporada Guaraní en esta categoría. Le hubiera gustado seguramente a los de Dos Bocas festejar el título en la división mayor, pero es esto lo que lograron. El equipo principal no alcanzó. Aplausos, allí está Carlos Genes con brazalete de capitán. Alejandro Domínguez va a entregar la copa a Carlos Genes, capitán de Guaraní en categoría reserva. En instantes, a partir de las 19, jugarán estos equipos. Guaraní 3 de febrero en primera división. Genes y el aplauso del público aurinegro concentrado en la zona de preferencias. Guaraní campeón en categoría reserva. Sí, con mucha ventaja sobre el vicecampeón que...